Bueno, ahora sí, empezamos. Ya entiendo que ya ven mi pantalla, ya se ha resuelto el problema técnico que teníamos, ¿de acuerdo? Mira, hemos aprovechado y ya ha entrado más gente, con lo cual perfecto. Bien, pues empezamos. Ventiladores ATEX, ¿qué vamos a ver hoy? Primero una pequeña introducción para aquellos que no conozcan nada de ATEX o tengan una ligera idea, pues profundizaremos un poco en esta. Luego pasaremos a hablar ya más de la selección de los ventiladores ATEX, cómo se deben seleccionar, qué parámetros tenemos que tener en cuenta. Después pasaremos a ver características de los ventiladores ATEX y finalmente veremos el marcado y un par de ejemplos, ¿vale? Bien, ¿qué es ATEX? ¿No? ATEX son las siglas de atmósfera explosiva, como veis aquí en la presentación. Vamos a poner el puntero, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una atmósfera explosiva? Una mezcla de aire en condiciones atmosféricas de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en las que después de una ignición la combustión se propaga hacia la mezcla no quemada, ¿vale? Esta es la definición pura de una atmósfera explosiva, pero tal y como os imagináis, pues es una explosión generada por una atmósfera potencialmente explosiva juntamente con otros condicionantes que veremos más adelante, ¿vale? ¿Por qué debemos de proteger la explosión? La manera de evitar una explosión como la que hemos, primero les pondré el vídeo. Ahora. No sé si tenéis el audio del vídeo también, ¿vale? Bien, como decía, no sé si tenéis acceso al audio del vídeo. En cualquier caso, esta explosión que acabamos de ver aquí es una explosión provocada por harina normal y corriente, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué debemos de proteger la explosión? La manera de evitar una explosión como la que hemos presenciado en el vídeo, es proteger tanto el material eléctrico como el mecánico, asegurando la seguridad de las personas y los sistemas de producción, almacenaje y distribución, ¿vale? ¿Qué conseguimos con la protección? Lógicamente, primero prevenimos las mezclas explosivas y lo que sobre todo intentamos hacer es eliminar de antemano las posibles fuentes de ignición, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce una explosión? Bien, como os decía anteriormente, tiene que haber estos 4 elementos que vemos aquí, ¿vale? Esto es imprescindible. Tenemos una sustancia combustible, que en nuestros casos puede ser vapor, niebla, gas o polvo. Un agente oxidante, como sería el aire, y una fuente energética, esto sería la atmósfera explosiva, ¿de acuerdo? Más una fuente energética capaz de iniciar esta reacción. Podría ser, un ejemplo, una chispa, temperatura caliente. Todo esto genera una reacción en cadena que finalmente se traduce en la explosión. ¿De acuerdo? Aquí. En el siguiente vídeo veremos una representación casera nuevamente de harina, ¿vale? Se trata de una explosión de... Lo explico primero porque como no sé si escucháis este audio.
del vídeo que pondré. Os lo explico. Se trata de una explosión de harina común más, es decir, sustancia combustible, en este caso sería polvo, que sería harina que tenemos todos en casa, un agente oxidante, que sería el aire que hay en el recipiente que nos muestra este señor, más la fuente energética. La fuente energética en este caso son unas velas que generan una llama y que en este caso es la fuente energética que provoca toda la explosión. Vamos a ver el vídeo. Aquí vemos el recipiente, las velas, que es la fuente energética. Ahora va a poner la harina dentro del recipiente. Y provoca la reacción en cadena. ¿De acuerdo? Bueno, esto es otro ejemplo muy casero, ¿de acuerdo? Pero me gusta poner este tipo de ejemplos para que vean realmente que con harina y aire y un poco de calor podemos generar una explosión, ¿vale? Esta explosión que nos ha mostrado este profesor es una explosión muy típica y que ha ocurrido, por desgracia, en muchos silos. En silos donde se almacena harina, por ejemplo, se ha producido una explosión de este tipo y, lógicamente, no ha generado que una tapa salta volando por los aires, sino que salta la tapa del silo. Imaginaros que esto fuera un silo enorme con toneladas de harina almacenadas, ¿de acuerdo? Bueno, es un problema muy grande, ¿de acuerdo? Para evitar esto, bastaría con eliminar uno de los elementos. Lógicamente, la atmósfera explosiva la tenemos, por esto los ventiladores ATEX, con lo cual lo que debemos de intentar eliminar o reducir al máximo posible es la fuente energética, ¿de acuerdo? Las chispas, las cargas electrostáticas, las llamas que se puedan producir, ¿vale? Aquí tenemos algunas aplicaciones de tanto, bueno, tenemos ejemplos de sustancias potencialmente explosivas y de fuentes de ignición, ¿de acuerdo? Gases, líquidos, polvos, ya hemos visto el caso de la harina, tenemos líquidos disolventes, carburantes, gas natural, gas licuado y las fuentes de ignición típicas, superficies calientes, chispas, electricidad estática, ¿vale? Ahora sí, las aplicaciones. Nos podemos encontrar, si tenemos material explosivo incluso en nuestras casas, como podría ser la harina, imaginaros en las aplicaciones industriales, ¿no? En prácticamente todos los sectores y en muchos de sus procesos tenemos la necesidad de aislar estas fuentes de ignición, la necesidad de aislar estas posibles chispas que se puedan producir, etcétera. Con lo cual es lógico de ver ventiladores ATEX tanto en industria química, de biogás, procesado de maderas, depósitos y gestión de desechos por el tipo de gas fermentado que generan. Aplicación de oil and gas muy típica, en la cual nosotros hemos trabajado recientemente en un par de proyectos muy importantes. Es muy necesario utilizar este tipo de ventiladores con una seguridad muy elevada para evitar posibles desgracias. Lógicamente, una explosión en una refinería, el daño que podría generar es seguramente mucho mayor a nivel ambiental que el que se podría generar en un simple silo, ¿no? Agricultura, hemos hablado ya de silos. Cabinas de pintura, sería otro ambiente en el cual el barniz de la pintura generaría esta atmósfera potencialmente explosiva. ¿De acuerdo? Bien, habiendo hecho esta pequeña introducción, pasamos a ver un poco más en materia cómo elegir un ventilador ATEX. ¿De acuerdo? Os voy a explicar punto por punto cómo funciona la normativa. Luego veremos en los ejemplos de marcado todo esto más reducido. ¿De acuerdo?
Bien, ¿cómo elegir un ventilador ATEX? Primero se debe conocer, lógicamente, el ambiente donde será instalado el ventilador, ¿vale? Nosotros en Soler Palau trabajamos siempre el grupo de aparatos 2, ¿de acuerdo? El grupo de aparatos 1, que son los destinados a las minas de Grisú, aquí vemos una foto de una mina subterránea, ¿de acuerdo? Deben ser clasificados como grupo de aparato 1, ¿de acuerdo? Nosotros no trabajamos este grupo, nos centraremos en esta capacitación en el grupo de aparatos 2, ¿de acuerdo? Como está escrito aquí. Son aparatos que están en la superficie terrestre, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La sensibilidad de la sustancia de iniciación de la explosión por arco eléctrico o llama. Bueno, esto resumido y en cristiano significa que tenemos que tener en cuenta si estamos hablando de un gas y qué tipo de gas, y si estamos hablando de un polvo y qué tipo de polvo. ¿Vale? En el apartado 1 tenemos gases inflamables, están divididos en 3 subgrupos, subgrupo A, subgrupo B y subgrupo C, podrían ser un ejemplo de subgrupo A el propano, del subgrupo B el etileno y el subgrupo C normalmente está siempre compuesto por hidrógeno. ¿Vale? Punto 2, polvo, ¿no? Hemos hablado de gas, ahora pasaremos a polvo. El gas se especifica con una G de gas y el polvo con una D de dust, es polvo en inglés, ¿de acuerdo? El polvo también se clasifica en 3 subgrupos. Subgrupo 3A, partículas y fibras en suspensión, subgrupo 3B, polvo no conductor y subgrupo 3C, polvo conductor. ¿Vale? Primera consideración a tener en cuenta para todo el tema de selección de ventiladores ATEX es que el subgrupo 3C, cuando el polvo es conductor, se requiere de un motor IP65. ¿Vale? Es un motor más cerrado para evitar que este polvo conductor pudiera llegar a entrar de algún modo dentro del motor, ¿de acuerdo? Con lo cual la IP del motor deberá de ser 65. Este es el parámetro según la norma en el cual nos basamos en si el polvo es conductor o no conductor. La resistividad eléctrica, que tiene que ser inferior, bueno, en el caso de ser inferior a 10 a la 3 ohms por metro, el polvo sería conductor. ¿De acuerdo? Esta característica, la resistividad eléctrica, es un dato que podemos encontrar en las fichas técnicas de cualquier sustancia. ¿De acuerdo? O sea que no es un dato que sea difícil de localizar. ¿Vale? Bien, el siguiente punto es la clase térmica. ¿De acuerdo? ¿Qué temperatura máxima tiene ese gas antes de que explote debido a la fuente de ignición calor? Recapitulemos, hemos hablado de diferentes fuentes de ignición, chispas, llama y temperatura. En nuestro caso, la temperatura es muy importante. ¿De acuerdo? Los gases tienen unas tablas que también están marcadas y se pueden encontrar fácilmente en Internet, los cuales nos explican los límites de explosividad, la temperatura límite de explosividad que tendrían estos gases o polvos. ¿Vale? Teniendo en cuenta esa temperatura, nosotros sabremos la temperatura superficial máxima a la que yo puedo alcanzar en mi equipo para que éste sea seguro. ¿Vale? Esto es lo que nos dice en el punto 1. Para gas, las clases de temperatura son las que ven aquí. Temperatura T1, temperatura superficial máxima hasta 450 grados centígrados no explota, hasta la temperatura T6, que se refiere hasta 85 grados centígrados como temperatura superficial máxima. Este dato es un poco confuso y con lo cual intentaré explicarlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Primero, debemos entender que la T1, aunque aquí sea una temperatura superficial más elevada, esta T1 realmente es un parámetro no tan restrictivo como el T6, que son 85 grados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo tengo que construir un ventilador que debe ser T6, que a mí el cliente me ha dicho no, mi gas explota a 86 grados, con lo cual tú no puedes pasar de esta temperatura, ¿vale? Yo tendré que fabricar un ventilador y asegurarle al cliente que
mi temperatura superficial máxima será de 85 grados, es decir, ninguna zona de la superficie del ventilador, ni de la voluta, ni del motor, ni de ninguna parte del ventilador superará estos 85 grados, ¿vale? En ese caso, el cliente puede trabajar tranquilamente con su ventilador porque él sabe que el gas que está trasegando, que el gas que está extrayendo de su proceso, explota a partir de 85 grados, con lo cual no explotaría nunca por una fuente de ignición temperatura, ¿de acuerdo? Espero que más o menos se haya entendido. Aprovecho para decir que al final de la capacitación haremos preguntas, ¿de acuerdo? O sea que ahora lo hacemos todo seguido porque si no, el ATEX yo entiendo que genera muchas dudas, mucha confusión, con lo cual estaríamos haciendo preguntas y no avanzaríamos, ¿vale? Y a cuesta de en una hora es difícil resumir todos los conceptos ATEX, ¿vale? Intentaré hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Pero por eso prefiero las preguntas, si las vais listando, creo que tenéis un chat para escribir. Luego, si no tengo más problemas técnicos, intentaremos leer las que sean posibles y responder a todas ellas, ¿vale? Hemos hablado de temperatura superficial máxima para gases, tenemos lo mismo para polvo, tenemos exactamente lo mismo para polvo, ¿vale? Pero en polvo, en vez de expresarse en clases de temperatura, T1, T2, T3 hasta T6, en polvo se expresa directamente con una T y la temperatura, que normalmente está tabulada y según la norma pues suele ser 195, 295, ¿de acuerdo? En vez de utilizar esta nomenclatura se utiliza otra, pero el objetivo es el mismo, construir un ventilador que yo sé que no superará la temperatura que yo marco en mi placa característica, ¿vale? Vale. Bien, pasamos al punto D. Vamos a hablar ya un poco más de categorías y de zonas explosivas. Por la probabilidad de que los equipos aporten una fuente de energía que desencadene la explosión, se debe de separar todo en categorías, ¿vale? Existen tres tipos de categorías, categoría 1, 2 y 3, ¿vale? Soler Palau trabajamos la categoría 2 y 3. La categoría 1, que exige un nivel de protección muy alto y está correlacionada con las minas, hemos dicho que no trabajamos minas. En este caso, la categoría 1 es para el sector minero, que no lo trabajamos, con lo cual lo dejaríamos fuera de esta capacitación. Sí que trabajamos plenamente la categoría 2 y la categoría 3, ¿de acuerdo? Estas categorías, la categoría 2 es un gas de zona 1, que esto significa que requerirá un alto nivel de protección, y de zona 21 para polvo, ¿vale? Mientras que la categoría 3, una categoría de nivel de protección normal, se especifica en dos zonas, zona 2 para gas y zona 22 para polvo, ¿vale? Lo vemos en este pequeño dibujo que tenemos aquí. Vemos en rojo pintado muy fuerte las categorías y zonas más peligrosas de nivel de protección muy alto, como serían las minas, ¿vale? Zona 0, zona 20 para polvo. Vemos en naranja fuerte la categoría 2 o 2D, recordemos, 2 es la categoría y G es el gas, lo hemos visto antes, y D es el polvo, dust en inglés, ¿vale? Esta categoría es para la zona 1 en términos de gas y para la zona 21 en términos de polvo. Finalmente, en un naranja ya más amarillento tenemos la categoría 3G, 3D, que es para zonas 2 en caso de gas y 22 en caso de polvo, ¿vale? En la categoría 2, vamos a leer lo que pone aquí, ¿no? Ambiente en el que sea probable la presencia de una atmósfera explosiva y asegurarán el nivel de protección requerido, aún en caso de avería frecuente o de fallos de funcionamiento. Es decir, la categoría 2 podría haber fallos de funcionamiento frecuentemente o averías frecuentes, ¿vale? Mientras que en la categoría 3 el fallo o el problema podría ser de duración muy corta y muy ocasional, ¿vale? Es decir, la categoría 3, lógicamente, tendrá un nivel de protección
más elevado que la categoría 2. La categoría 2 más elevado que la categoría 3. Bien, aquí tenemos un ejemplo de clasificación de zona ATEX para gas, para que lo entendamos en un ejemplo real, ¿no? Zona 0, donde se encuentra precisamente el gas, ¿vale? En sí mismo, ¿de acuerdo? Zona 1, el ambiente alrededor del gas, y la zona 2 ya estaría más alejada y generaría menos problema en el nivel de protección. Un nivel de protección más bajo podría ya funcionar en este tipo de ambiente. Ahora pasamos al ejemplo de polvo, ¿vale? Aquí hay dos ejemplos, es lo mismo, ¿eh? Vamos a ver este de aquí, ya que hemos hablado de silos. Aquí tenemos un filtro, ¿de acuerdo? Dentro del filtro tendríamos una zona 20, ¿vale? La zona más peligrosa de todas. Aquí, lógicamente, dentro del filtro no podemos instalar ningún ventilador, ¿vale? A la salida del filtro tendríamos una zona 22. Aquí ya vemos un pequeño picto de un ventilador, ¿vale? Este ventilador está instalado fuera en el ambiente, con lo cual podría ya ser de zona 22, mientras que aquí tenemos otro, no sé si será un ventilador o será algún otro aparato eléctrico, que debería de ser de zona 21, ¿vale? Es decir, dentro de la misma zona donde tenemos más riesgo, lógicamente es el punto que tenemos que proteger más, ¿vale? Recordamos que nosotros trabajamos tanto zona 21 como 22, ¿vale? Pero la zona 20 la tenemos excluida, ¿eh? Aquí vemos otro ejemplo parecido, ¿vale? Bien, pasamos ya, hemos visto un poco de normativa bastante por encima ATEX, de cómo, en grandes términos, cómo se clasifican estas zonas, qué tipo de categorías hay, ¿vale? Y ahora pasamos ya un poco más en materia de ventiladores, construcción de ventiladores, ¿vale? La construcción ATEX, como hemos dicho varias veces, consiste en eliminar o minimizar las posibles fuentes de ignición, y esto se consigue aplicando el siguiente o los siguientes criterios. El equipo no debe contener fuentes de ignición en su servicio normal y reducir a un nivel muy bajo los fallos mecánicos, evitando altas temperaturas o chispas, ¿vale? Podemos dividir, bueno, la norma lo dice así, tenemos que dividir el ventilador en dos partes. La parte eléctrica, que lógicamente es el motor, y la parte mecánica, que sería todo el conjunto del ventilador. En este caso es un ventilador, se trata de un ventilador centrífugo. Tenemos la voluta, dentro de la voluta tendríamos el rodete, tenemos la silla o el pedestal, ¿vale? Todo esto sería la parte mecánica, que va regido por unas normas, y la parte eléctrica, que va regida por otras, ¿vale? Empezaremos por la parte eléctrica. El objetivo es el mismo del que hemos hablado constantemente: evitar las chispas, calentamientos producidos por los equipos eléctricos que provocan la ignición en una atmósfera explosiva, ¿vale? La parte eléctrica se clasifica en diferentes modos y niveles de protección. Aquí tenemos la tabla, ¿de acuerdo?, que es sacada de una de las normas. Hay un montón de maneras, ya lo veis aquí, no sé cuántas, habrá 10 o más, de proteger nuestro, en este caso, nuestro equipo eléctrico, que es un motor, ¿vale? Nosotros normalmente utilizamos, y realmente para motores solo podrías utilizar envolvente antideflagrante con el símbolo D, seguridad aumentada con el símbolo E, seguridad intrínseca con el símbolo I, y aquí, seguridad intrínseca para polvo, ¿de acuerdo?, con el símbolo I, y la protección por envolvente con el símbolo T. Ya ven que hay diferentes modos de protección según si se trata de un gas, una atmósfera explosiva gas, o una atmósfera explosiva polvo, ¿de acuerdo? Vemos las normas básicas. Esto simplemente lo pongo aquí para que vean de dónde sale todo esto. Hay un montón de normas que se deben de cumplir, se deben de seguir, leer, entender.
con lo cual lleva bastante trabajo todo el tema de ATEX, ¿vale? Estas serían las normas básicas y estas son las normas específicas, como seguramente tendrán acceso a esta presentación, se lo dejo aquí, ¿vale? Lo pueden revisar, chequear las normativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas son las normativas concretas para el apartado eléctrico. Bien, antes les decía cuáles son los tipos de modos de protección de los motores necesarios para los motores eléctricos que nosotros utilizamos y hemos visto que para gas es el modo D, para gas también está el modo E, seguridad aumentada, ¿vale? ¿En qué se diferencia? El modo D confinaría la explosión mediante un envolvente defragante, luego veremos un pequeño ejemplo, y el modo E reduce la energía de los calentamientos, ¿vale? Tenemos para polvo dos tipos de métodos, el método T y el modo T y el modo I, ¿vale? Que lo que hace es, el modo T separa la fuente energética de la atmósfera explosiva y el modo I, como hacía el modo E, reduce los calentamientos, en este caso mediante seguridad intrínseca, anteriormente mediante una seguridad aumentada. Esta tabla va muy bien para hacer un ejemplo, resumen, ¿vale? Yo sé como cliente, ahora me pongo en el caso de un cliente, este tío me está aquí contando una historia muy rara, no entiendo nada, esto de látex es muy difícil, no voy a comprar ningún ventilador látex, no se preocupe. Tenemos unas tablas, resumen, luego con el marcado se entenderá todo más claro, ¿vale? En el cual resumimos todas estas ideas, ¿vale? Yo sé, lo que tengo que saber como cliente es la categoría o la zona en la que va mi ventilador. La temperatura de mi aire, la temperatura, qué tipo de gas tengo dentro, la temperatura máxima que puede alcanzar ese gas, ¿vale? Luego el fabricante de ventiladores, en este caso sobre el Palau, ya se encargará de venderos un ventilador, de ofreceros un ventilador que sea acorde a todas las especificaciones que habéis pedido, ¿vale? Esto no os tiene que preocupar en ningún caso. Lo único que tenéis que saber es la información que hemos visto al inicio de esta capacitación. Se debe de conocer el tipo de gas, el tipo de polvo, la temperatura y la zona en la que se encuentra, ¿vale? Tal vez el tema de la zona es lo más complicado, por eso existen especialistas en el sector ATEX que os pueden ayudar, os pueden dar una recomendación, os pueden indicar qué tipo de zona está vuestro equipo, y así conseguiríais saber la categoría, ¿vale? Sabiendo la categoría ATEX, yo ya sé como fabricante qué tipo de motor os puedo ofrecer, ¿vale? Aquí está resumido en toda esta tabla, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una categoría 2, es decir, zona 1 en gas, yo sé que el tipo de motor que tiene que ir en nuestro ventilador será DB, ¿vale? Está. Entonces yo iré al fabricante de motor, o en el caso que lo fabriquemos nosotros mismos, que también fabricamos motores ATEX, yo ya sé qué tipo de motor tengo que fabricar o qué tipo de motor tengo que ofrecer, ¿vale? Bien, un poco más en detalle, dentro de la parte eléctrica, la envolvente antidefragante tipo D, ¿vale? Hemos visto ahora justo un ejemplo, DB para zona 1, categoría 2G, DC para zona 2, categoría 3G. Es un modo de protección en el cual el material eléctrico es capaz de inflamar una atmósfera explosiva. Está contenido en una envolvente resistente a la presión de una eventual explosión interna al mismo tiempo que impide su transmisión a la atmósfera circundante. Bueno, eso es lo que dice la norma. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que yo, la explosión, es tan fácil como esto, la explosión permanece dentro de mi conjunto, en este caso sería del motor. Si el motor, por algún motivo, llegara a producirse esa fuente de ignición, esa chispa que me generaría la explosión al estar en contacto con mi atmósfera explosiva, esta explosión se contendría dentro del ventilador, dentro del motor, disculpad, ¿vale? En este caso estamos en la parte eléctrica, ¿vale? Como se intenta representar en este picto de aquí, ¿vale? Bien, los de seguridad aumentada. Tenemos seguridad aumentada tipo EB o EC, ¿vale? Ya vemos que la letra B es para
las categorías 2, zonas 1, ¿vale? Mientras que la letra C para las categorías 3, ¿vale? Al final es tan sencillo como saber que la C es la tercera letra del alfabeto, C3, C3, ¿vale? B2, ¿vale? Bien, la seguridad aumentada, ¿en qué consiste? Modo de protección consistente en aplicar ciertas medidas con el fin de evitar, con un coeficiente de seguridad elevado, la posibilidad de temperaturas excesivas y la aparición de arcos o chispas en el interior y sobre las partes externas del material eléctrico que en condiciones normales no se producen. ¿Vale? Es lo que vemos aquí. ¿De acuerdo? En este picto se intenta expresar esto que está aquí escrito, evitar temperaturas excesivas o aparición de chispas en el interior del motor, ¿vale? A través de unos sistemas que nos proporcionan los fabricantes de motores, pues conseguimos evitar estas temperaturas excesivas o estas chispas que se podrían producir, pero no en condiciones normales, ¿vale? Hemos hablado de los modos de protección para gas que utilizamos en ventiladores, en la parte eléctrica de ventiladores, y ahora pasamos a los de polvo, ¿vale? Polvo. El primero de ellos es la protección por envolvente. Tenemos los niveles de protección habituales son TB y TC, igual que antes, la B para 2, la C para 3. Recordemos que la categoría 2D es para zona 21 y la categoría 3D, menos peligrosa, es para zona 22. ¿En qué consiste esta protección por envolvente? Es un modo de protección para combustibles, para polvos combustibles consistente en impedir, mediante un grado de protección eficaz, que la atmósfera explosiva penetre en el interior de un envolvente y que la superficie de ésta alcance temperaturas peligrosas, ¿vale? Pasamos a la seguridad intrínseca y, ¿vale?, que es el otro tipo de motor que disponemos para polvo, tendría un nivel de protección habitual IB y C, ¿vale?, lo mismo que hemos visto antes, y se define como las medidas adoptadas en un circuito eléctrico para que ninguna chispa, arco o efecto térmico producidos en condiciones de ensayo previstas en la norma, bien sea en funcionamiento normal o en las condiciones específicas de fallo, sea capaz de provocar la inflamación de una atmósfera explosiva dada, ¿vale? Es decir, la seguridad intrínseca se parecería bastante a la seguridad aumentada, pero para el gas, serían equivalentes, mientras que el antideflagrante sería la protección envolvente para el polvo, ¿vale? Para hacer un ejemplo, un símil. Bien, pasamos a la parte mecánica. Hasta aquí hemos hablado de la parte eléctrica del ventilador, es decir, del motor, ¿vale? Nosotros no tenemos más partes eléctricas. Y ahora ya pasamos a ver la parte mecánica. Esta sí que a mí particularmente me gusta más porque es lo que compete directamente a los ventiladores, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Soler Palau para evitar que esto nos salte por los aires y para proteger nuestras instalaciones? Bien. ¿Qué tipo de fuente de ignición tiene la parte mecánica? Bueno, la parte mecánica, la fuente de ignición principal serían estas de aquí, ¿vale? Sería chispas de origen mecánico, ¿vale? Las chispas de origen mecánico, ¿por qué se podrían producir? Pues, por ejemplo, aquí vemos un rodete y una embocadura de cobre, ¿vale? Imaginemos que aquí hay un gap, hay una separación, ¿vale?, que es uno de los métodos que utilizamos para asegurar que no se van a producir chispas de origen mecánico, gap, ¿vale?, una holgura entre, en este caso, la embocadura y el rodete. ¿Cómo se produciría esta chispa? Pues imaginemos que el rodete se suelta, por cualquier motivo se deja ir, ¿no? Esto está mal atornillado. ¿Qué pasaría? Lo más probable es que el rodete impactara contra la parte frontal del ventilador, cayera, ¿vale? Al tocar el rodete con la voluta, con la carcasa del ventilador, produciría chispas, ¿vale? Estas son las chispas de origen mecánico que nosotros debemos evitar. ¿Cómo lo hacemos? Con el gap, como ya os he especificado, y con una combinación de materiales compatibles. Lo veremos luego. La norma permite juntar, entre comillas, diferentes tipos de materiales, los cuales sabemos que no producen chispa. Algunos se habrá preguntado antes, ¿no? Hostia, nos ha puesto una foto aquí de un ventilador
raro, ¿no? Porque esto está pintado gris, ya se ve, el rodete también, en cambio, esta parte de aquí, que es lo que nosotros llamamos embocadura, está como rosada, ¿no? ¿Por qué? Porque es de cobre, ¿vale? Esta parte de aquí es de cobre, el rodete es de acero pintado en este caso, y es una dupla de materiales que son compatibles según la norma, ¿vale? Por esto, a vista, ya sabemos, los ventiladores ATEX, la mayoría, llevan partes que son en cobre, en latón, en aluminio también, en los axiales, ¿vale? Diferentes compatibilidades de materiales según lo que nos especifica la norma. Otro tipo de fuente de ignición en la parte mecánica, chispas de origen eléctrico, pero no las del motor, ¿vale? Las chispas de origen eléctrico las evitamos, ¿cómo? Mediante la puesta a tierra de las partes conductoras, ¿vale? Sabemos que aquí podría haber una conducción, con lo cual hacemos una puesta a tierra, en este caso sería electricidad estática, porque esto es un acoplamiento elástico. Aquí lo veremos más adelante, ponemos también una toma de tierra, ¿vale? Para que posibles chispas de origen eléctrico vayan al suelo, ¿vale? Vayan a tierra en vez de llegar a producirse esta chispa, ¿vale? Finalmente tenemos descargas de electricidad estática, ¿vale? Como veíamos aquí. Utilizamos materiales con una resistencia superficial por debajo de 1 gigaohmio. ¿De acuerdo? ¿Qué normativa se utiliza en la parte mecánica? Las principales, hay muchas, ¿vale? Las principales son las que tenemos aquí en negrita. La EN 14986 de 2017, estas sí que os las comento porque son menos que las de eléctricas. Esta norma es la específica para ventiladores, ¿vale? Y se llama diseño de ventiladores para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas, ¿vale? Luego tenemos dos normas más muy importantes, la 879-37 y la 879-36, que si habíais estado en la capacitación que hizo mi compañero Joan Pous el año pasado, estas normas él os explicó la capacitación según la norma antigua, ¿vale? Estas normas que los comentó ahora han sido sustituidas por estas dos de aquí, luego veremos los cambios, es una pequeña tontería, pero bueno, que lo sepáis, que estas dos normas son de aplicación desde hace bien poco. Y finalmente la EN 1127-1 para atmósferas explosivas, ¿vale? Lo que os decía, esta es la antigua norma, la EN 13463-1, que ha quedado sustituida por esta ISO 879-36. Nosotros en la EN 13463 los ventiladores entran dentro, el módulo eléctrico es seguridad constructiva, los ventiladores entran dentro de aquí, se especificaba con una C y ahora ha pasado a ser una H, ¿vale? Bueno, pues un cambio de nomenclatura, supongo que para que no estemos aburridos y sigamos todo el tema, ¿vale? Nos han cambiado la nomenclatura, en vez de una C ahora es una H. Vale, a nosotros es lo único que nos afecta. Por suerte solo tocamos esta parte de la norma. Seguramente hay otros sectores en los cuales están involucradas muchas más cosas que nosotros que fabricamos ventiladores y tienen más problemas o más cambios, ¿vale? Nosotros nos ha afectado solo esto, ¿vale? Y otra cosa más que veremos más adelante en el marcado. Bien, vamos a pasar a los ventiladores, a que veáis un poco qué hacemos en cada ventilador, ¿vale? Os lo he separado en dos, ventiladores axiales, que hacemos unas cosas, y ventiladores centrífugos, que hacemos otras, ¿vale? La parte más crítica en un ventilador axial es la parte del álabe y la camisa, ¿vale? Tenemos una camisa que podría casi rozar, ¿vale? O casi llegar a tocar con el álabe, ¿vale? Cuando el álabe gira, esto podría producir chispas, ¿vale? Es el punto más peligroso y el que tenemos que vigilar como fabricantes, ¿vale? Hay que ser muy preciso y dejar un gap que establece la norma, que debe ser de 0,5% el diámetro de la hélice en este caso, ¿vale? Este gap de 0,5% hay que ajustarlo bien para asegurar esto, asegurar que el ventilador no tendrá ningún problema, ¿vale? Estas distancias, este 0,5% que os decía,
las encontramos en la 14986, la normativa que os comentaba anteriormente. Aquí tenemos una tabla de compatibilidad, una parte, la he cortado porque no cabía toda, una parte de la tabla de la compatibilidad de materiales que encontraréis en la 14986. Si tenéis posibilidad de acceder a esta norma, lógicamente es una buena tarea que realizar, porque ahí está explicado perfectamente bueno, perfectamente no, porque hay veces que es difícil interpretar según qué norma, pero bueno, podéis ver y leer toda esta tabla, todas las combinaciones permitidas de materiales, ¿vale? Veis, por ejemplo, si tenemos, esto no, mira, este sería un ejemplo, ¿vale? Cuando tenemos acero al carbono o acero inoxidable, sabemos que es compatible con latón con plomo, ¿vale? O latón naval o bronce de estaño, ¿de acuerdo? Esta es una compatibilidad de materiales. El cobre, perfecto, el cobre es compatible con acero al carbono, esto es lo que utilizamos nosotros, ¿vale? Latón también, lo he dicho antes, ¿eh? Pero mayoritariamente lo que se utiliza es el cobre. Y aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de un ventilador axial. Esto es lo que os comentaba en el punto anterior. ¿Dónde tiene la problemática un ventilador axial? Ostras, la parte que gira es la hélice. Podría rozar con la camisa, ¿vale? La camisa es la envolvente del ventilador, ¿vale? Todo esto de aquí sería la camisa, ¿vale? Tenemos la hélice que al girar, ¿vale? Podría llegar a rozar. Imaginad que esto al calentarse, por ejemplo, seguramente por dilatación el material podía llegar a rozar, ¿no? Por esto en la norma te especifican estas distancias. Por esto también, veis aquí la hélice, es una parte de la foto. Y vemos aquí, dicen, hostia, esto lo habéis puesto para decorar. No, esto lo hemos puesto especialmente porque sabemos que este material es compatible con la pala en aluminio, ¿vale? Bien, esta diapositiva es una mezcla de cosas que debemos hacer con los centrífugos, pero también con los axiales. Por esto es ventiladores centrífugos y ventiladores axiales. Particularidades. Primero, espesor de los componentes, ¿vale? La norma te especifica el espesor en milímetros que deben de tener tus componentes según la potencia motor instalada, ¿vale? Luego también ponemos una placa adicional, tenemos una placa de ventilador y luego una placa adicional ATEX, ¿vale? No se tienen que poner dos placas. Y ahora ya pasamos a ver más ventiladores centrífugos en detalle, ¿de acuerdo? Hemos visto la parte crítica de un ventilador axial. Un ventilador axial es, entre comillas, más sencillo, pues la parte crítica solo es la hélice que puede rozar, entre comillas, solo es la hélice que puede rozar con la envolvente. Los ventiladores centrífugos tenemos varios puntos, la posible zona de contacto entre el rodete y la embocadura, ¿vale? La posible zona de contacto entre el rodete y el lateral de la voluta, ¿vale? La envolvente de la voluta, disculpa, el lateral de la voluta, y la zona de paso del eje a través del lateral de la voluta, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí vemos también un pequeño ejemplo de los gaps, ¿vale? Aquí veis todas las distancias de seguridad que nosotros dejamos, según la norma, ¿vale? Aquí vemos, esto sería una parte de un rodete, aquí vendría el eje, veis el casquillo, aquí vendría el eje del motor, esto es un lateral y esto es el otro lateral y la embocadura, ¿vale? Aquí he soldado, luego veremos ejemplos, ¿vale? Aquí he soldado un aro de cobre normalmente, ¿vale? Para que estos, o hacemos toda la embocadura de cobre, o bien soldamos un aro de cobre para estar de acuerdo con la compatibilidad de materiales, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya veis aquí otro aro de cobre, en este caso lo ponemos aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el rodete se fuera hacia atrás, ¿vale? Lo más probable es que fuera hacia adelante, pero si se fuera hacia atrás, golpearía, ¿con qué? Lo primero que tocaría sería este disco que ponemos aquí, ¿vale? No golpearía directamente con el acero, ¿vale? Más la voluta. La voluta
siempre será soldada para las categorías 2G y 2D y para potencias con motor superior a 11 kilovatios también será soldado aunque la categoría sea 3G y 3D. ¿Vale? Para la categoría 2D, aquí tenéis un ejemplo, voluta engatillada, es decir, este tipo de construcción de ventiladores lo podéis encontrar siempre y cuando sea para categoría 3G y 3D y el motor sea inferior a 11 kilovatios. ¿Vale? Mientras que si está soldada, ya sabemos que esto será para 2G o 2D, o bien es categoría 3G y 3D, pero el motor es superior a 11 kilovatios. ¿Vale? Más particularidades. Monitorización de vibraciones obligatorio para la categoría 2D. La categoría 2D, zona 21, se tiene que monitorizar las vibraciones del ventilador. ¿Vale? Es un requisito de la norma. En este caso nosotros podemos suministraros también el sensor de vibraciones. ¿Vale? Más cosas. Juntas de silicona. ¿Vale? Se tienen que poner este tipo de juntas. Bueno, esto no es que lo diga la norma específicamente, lo hacemos nosotros para aumentar la seguridad. ¿Vale? Ya veis que ponemos este tipo de juntas de silicona, ¿vale? Y hemos hablado de las tomas de tierra, los puntos de tomas de tierra. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿vale? Bien, ya hemos visto ventiladores y ahora pasamos a uno de los últimos puntos, que es el marcado ATEX. Espero que de momento más o menos hasta aquí lo hayáis seguido. Ahora ya hablaremos del marcado ATEX, parte eléctrica y parte mecánica. Sabéis que hay dos marcados, el motor va marcado de una manera y el ventilador va marcado de otra, ¿vale? Bien, la parte eléctrica tiene este marcado que vemos aquí, ¿vale? El punto 1 es el simbolito ATEX, ¿vale? Esto siempre tiene que ir así. El punto 2 es el marcado general ATEX del equipo. Esta parte de aquí se rige por la directiva 2014/134 de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Marcado ATEX. Hemos visto grupo 1, grupo 2, ¿vale? Para el grupo 1 sería para minero, el grupo 2 sería para atmósfera explosiva diferente para gas, ¿vale? Diferente a las minas de Grisú, y el grupo 3 es para polvo, lo hemos visto al inicio de la capacitación. Categoría 1, 2 y 3, también lo vimos anteriormente, y la clase de atmósfera, gas o polvo. Todo esto lo hemos visto, simplemente lo repasamos aquí, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos el marcado específico del tipo de protección, ¿vale? X, siempre se debe poner X, la D es lo que varía, ¿vale? La D podría ser DB, DC, EB, EC. Hemos hablado de los modos de protección, con lo cual no quiero insistir mucho. Aquí vendría el modo de protección. Aquí vendría el grupo de gas o polvo, ¿vale? 2A, 2B, 2C en caso de gas, 3A, 3B, 3C en caso de polvo, también lo hemos visto. La clase de temperatura, ¿eh? En caso de gas se expresa de esta manera, T1, T2, T3, T4, T5, T6. En caso de polvo se expresaría T195, T135, T, ¿vale? Como hemos visto también anteriormente. Y luego el nivel de protección del material. GA, esto no lo hemos visto, con lo cual lo especifico mejor. GA es el material con un muy alto nivel de protección y es para zona 0. GB, material con alto nivel de protección para zona 1. Y GC, material con un normal nivel de protección para zona 2. ¿Vale? Y aquí tenemos la parte de polvo que ya me he anticipado. La parte de polvo tenemos, o sea, aquí tendríamos un 3B, ¿vale? 3 en romano B, y ahora vendría la temperatura T125 o T135, por ejemplo. Y luego vendría también el nivel de protección. En vez de ser GB, pues serían DA, DB o DC, ¿vale? Para polvo, zona 20, 21 o 22, ¿de acuerdo? Y finalmente la IP del motor, IP65 en caso de polvo conductor, IP55 en caso de polvo no conductor, ¿vale? Pasamos a la parte mecánica. En rojo vemos las diferencias respecto a lo que os explicó mi compañero Joan hace unos meses respecto a la normativa actual, ¿vale?
Es todo igual, lo explico rápidamente porque no cuesta nada también para los compañeros que se han unido hoy nuevos a esta capacitación. Tenemos el marcado general ATEX, recuerdo que esto ya es parte mecánica, hablamos del ventilador, ya no hablamos del motor. Marcado general ATEX del equipo. Los grupos igual que antes, las categorías todo igual que antes, caso polvo, ¿vale? Tenemos ya esto cubierto. La letra que ha cambiado, ¿no? Lo comentaba anteriormente también, la norma 13463-1 nos hacía poner una C aquí, ahora al haber cambiado la 879-36 tenemos que poner una H, ¿vale? Es el modo de protección por seguridad constructiva, ¿vale? Ahora veríamos aquí una H, ¿vale? El tipo de gas que tenemos, ¿vale? 2A2B más H2, ¿vale? Temperatura, ¿vale? Temperatura superficial, esto para gas. Para polvo tendríamos lo mismo, H, y aquí el tipo de temperatura para polvo. Y el último punto que también se añadió recientemente con el cambio de la normativa es el nivel de protección del equipo, el Equipment Protection Level en inglés, siglas EPL, depende exclusivamente de la categoría y de su atmósfera, ¿vale? Es decir, cuando tenemos categoría 1G, el EPL, el nivel de protección del equipo, será GA, con lo cual aquí al final añadiremos una GA. Si fuera para categoría 3G, añadiríamos un GC, ¿vale? Para mí no tiene mucho sentido es ir añadiendo cosas a una descripción, a una nomenclatura que ya de por sí es complicada. Esto me parece redundante, ¿vale? Pero bueno, es mi opinión, no sirve, ¿vale? Este es un pequeño resumen que ponemos aquí de la parte mecánica, creo que es muy visual y muy útil. Tenemos todas las opciones importantes, ¿vale? El tipo de categorías que hay, gas o polvo lógicamente ya sabemos que va una G o una D, X siempre es X, ¿vale? Aquí siempre va una H, ¿vale? El tipo de gas o tipo de polvo, ¿vale? Las temperaturas y el EPL, el tipo de protección, ¿vale? Un ejemplo de un motor eléctrico, aquí vemos un motor, en principio es ATEX, ¿vale? Con su placa de motor y luego una placa ATEX con toda la información que ya hemos ido comentando, ¿vale? O sea, aquí debería estar la descripción ATEX que hemos hablado en la parte eléctrica, ¿vale? Un ejemplo de un ventilador axial ATEX, ¿vale? Sin más, simplemente para que veáis también un poco de ventiladores, porque hablamos de ventiladores ATEX y vemos partes, pero no acabamos de ver un ventilador completo, ¿vale? Aquí vemos un ventilador que hemos entregado recientemente también, en este caso centrífugo, para una aplicación de oil and gas, ¿eh? Una pequeña aclaración, la directiva ATEX es europea, lo habitual es que los equipos trabajen alimentados a través de 50 hercios, pero también es aplicada a productos de 60 hercios. El requisito que hay es que los ensayos se hayan realizado a 60 hercios, ¿vale? Y finalmente vemos un poco el catálogo de Soler Palau, productos ATEX que fabricamos en SP México, ¿vale? Tenemos ventiladores murales como este HEP, HXA, ¿vale? Ventiladores centrífugos, en este caso de plástico, ventilador muy conocido centrífugo backward como sería el CME y un ventilador axial, ¿vale? TAT, ATEX, en este caso es un axial a transmisión, ¿vale? Igualmente, nuestros compañeros de SP México pueden fabricar más tipos de ventiladores, no solo estos de aquí, centrífugos, configuraciones especiales para plenos, doble aspiración, etcétera, ¿vale? También os podéis favorecer de la amplia gama de ventiladores que disponemos en Soler Palau, ¿vale? Ya veis aquí diferentes modelos de ventiladores murales que se pueden fabricar ATEX, ¿vale? Diferentes ventiladores tubulares que también tenemos en su versión tanto estándar como en ATEX, ventiladores de cubierta,
¿Vale? Este tiene solo su versión ATEX, este es un ventilador axial de cubierta que también está en versión ATEX y este es un inline ATEX, ¿vale? Centrífugos que también pueden ser ATEX, centrífugo de plástico, cajas, vaya, cualquier solución que estáis ya disfrutando a nivel de seguridad normal, es decir, en casos comerciales o locales que tengáis, pues que sepáis que también está la versión de estos productos ATEX. Y finalmente la gama de productos de Soler Palau y de Ferrari Ventilatori, que es una empresa del grupo SIP, que mayoritariamente fabrica equipamiento, bueno, fabrica en este caso ventiladores de ámbito a aplicaciones industriales. Encontramos toda una amplia gama de ventiladores centrífugos que también se pueden suministrar desde nuestras filiales en Centro y Latinoamérica, tanto SP México como nuestras demás filiales, SP Colombia, SP Chile, SP Perú, etcétera, pueden distribuir este tipo de producto que se fabrica tanto en Europa como en América. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la presentación. Espero que haya ido bien, que más o menos me hayáis seguido. Voy a intentar ver, como he dicho al inicio, si hay preguntas. A ver si puedo verlo. Lo veo muy pequeño. Vale. Veo que había tal vez problemas con el audio. Espero que... vale, el audio de los vídeos iniciales sería. Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Sí, Felipe nos pide compartir la presentación con los participantes. En principio no hay ningún problema en compartirla. Además, este vídeo estará grabado y accesible para todos vosotros, ¿vale? Pónganse en contacto con los respectivos representantes de su país y seguramente le harán llegar la presentación lo antes posible, ¿vale? No sé si hay alguna duda referencia a lo que hemos explicado, si tenéis algún comentario, si se ha entendido, si no se ha entendido. Bueno, espero un minuto y si no ya me despido. Perfecto, veo que no hay preguntas. Bueno, es temprano y espero que hayáis tomado café para la presentación y no haberos dado mucho la lata, ¿de acuerdo? Bien, si os queda alguna duda en el tintero o lo que sea. Sí, mira, Salvador nos hace una pregunta. Gracias, Salvador. Nos pregunta si esta normativa europea es compatible con la norma en México. Bueno, por desgracia yo no tengo experiencia con la normativa mexicana, pero sí que es compatible con la normativa americana, ¿vale? Supongo que será la misma, ¿eh? No es el mismo certificado, son organismos diferentes, eso seguro, ¿vale? Nosotros el organismo que nos certifica es un organismo europeo, ¿vale? Con lo cual las normas son las europeas. Si es un organismo americano el certificador, las normas que utilizará serán las de México en este caso o las de América, ¿vale? Pero la respuesta es relativamente sencilla. ¿Es compatible? Para mí sí, o sea, si yo en Europa seguro que esto no va a explotar, en América no explotará tampoco, ¿vale? O sea, a nivel mecánico no hay, a nivel mecánico no hay nada seguramente diferente, ¿vale? Es a nivel más de organismo y a nivel de certificación donde habría un cambio, ¿vale? Claro.
Este sería el único inconveniente a nivel de papeleo para entendernos, ¿vale? A ti, Salvador. Sí, Juan José comenta algo muy importante en Chile, los compañeros que nos estéis viendo desde Chile, en Chile sí que utilizamos la misma normativa, con lo cual allí no hay ningún problema, ¿vale? Tenemos una nueva pregunta de Patricio, nos dice si uno selecciona el grupo C de los gases, también cubriría el A y el B. Exactamente. ¿eh? El C, el grupo C, vamos a poner un momento una diapositiva que se verá mejor. Bueno, pues sí que había, al final no te das cuenta. A ver, esto es el inicio. Una media pantalla tapada, a ver. Ahora estoy buscando lo de los grupos y no lo encuentro, Patricio, pero sí, sí que quedaría cubierto. El 2A, ¿vale? Por ejemplo, aquí que tenemos 2A, 2B y hidrógeno, ¿vale? El, el C es el más peligroso, ¿vale? En este caso es el que podría contener hidrógeno, ¿vale? Entonces este cubre el B y el A. El B cubre el A y el A es el más menos protegido, ¿vale? Entre comillas, para que nos entendamos, ¿vale? O sea que sí, la respuesta es que sí, que si uno selecciona el grupo C, cubriría también el A y el B, ¿vale? Si seleccionases el B, cubre también el A, ¿vale? De nada. Bueno, dejo pasar este último minuto. Si no hay más dudas, lo dejaremos por aquí. Vale, pues nada, como ya veo que no hay más dudas, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que nada, si cualquier cosa podéis contactar con vuestros respectivos representantes, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y que tengáis buen día y buena semana. Hasta luego, adiós.